Gratitud al extremo es el tema de esta noche. Gratitud al extremo. Es una realidad, hermanos, que nadie vino a Cristo sin necesitar nada. Nadie viene a Cristo sin una necesidad. De hecho, es la necesidad la que nos acerca al Señor. ¿Sabe que nosotros pensamos que a Cristo solo viene una persona que le faltan muchas cosas, que no ha sido bendecido con una posición social, una posición económica, que no ha sido bendecido con una capacidad intelectual, títulos académicos? Pero la gente que tiene esas posiciones elevadas a nuestros ojos también necesitan del Señor, porque sus vidas no están satisfechas sino hasta conocer a Cristo. Entonces todos vinimos al Señor con una necesidad, algunos más, otros menos. Algunas necesidades eran visibles, otras no eran visibles, eran necesidades del alma, que solo la persona sentía. Pero cada uno vino con necesidades y el Señor las solventó. El Señor solventó cada una de esas necesidades, pero además de solucionar la necesidad nos dio algo extra con lo que nosotros no contábamos. Cuando yo vine a Cristo, por ejemplo, que ahora mi mamá que está aquí es testigo del día que yo me entregué a Cristo, la noche que yo me entregué a Cristo. Mi mamá estuvo ahí, ella vio mi conversión, el momento de mi conversión. Yo vine a Cristo por una necesidad interna, una necesidad del alma. Y todos venimos al Señor con eso, pero yo no venía buscando salvación. Yo ni siquiera sabía qué era la salvación en sí. Yo quería que el Señor me solucionara mis problemas emocionales, mis problemas mentales, mis problemas materiales. Eso era lo que yo buscaba. Yo ni me imaginaba, hermano, el gran tesoro que el Señor me iba a dar después. Y sé que lo mismo es con usted. Uno viene a Cristo porque el agua le llegó al cuello. Y está a punto de dejar de respirar y buscamos a Cristo. Sabio, muy sabio. Pero una vez que el Señor hizo que el agua descendiera, ya pudimos respirar a gusto. Ahora nos da además una salvación que es el tesoro verdadero. Algo que nosotros con lo que ni contábamos, ni sabíamos a qué se refería. Pues ese es el caso de la persona de la que quiero hablar en esta noche. Vaya a Lucas 8, por favor. Lucas capítulo 8 y versículo 2. Leamos 1 y 2. Lucas 8, 1 y 2. Dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Escuche esto: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Leamos también el 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En Lucas 8:2, en el versículo 2, se menciona a una mujer por su nombre, María llamada Magdalena. Para nosotros Magdalena es un nombre, pero ella se le llamaba Magdalena porque provenía de una región conocida en ese lugar llamada Magdala. Y como era de Magdala, se le llamó Magdalena. Para nosotros, repito, hoy es un nombre. Pues esta mujer tenía, según la Biblia, 7 problemas. Si es que se le puede llamar problema. De hecho, sí, eran problemas enormes. Eran 7 problemas, 7 demonios. Pero cuando se encontró con Jesús, su condición cambió. La condición de María, la Magdalena, no podía seguir igual al encontrarse con Jesús. Ahora, ¿cuál era su condición? Yo quisiera que la Biblia dedicara por lo menos un capítulo a decirnos cómo era la vida de la Magdalena, qué ocasionaban aquellos 7 demonios en la vida de María. Pero la Biblia no lo dice. Solo dice de la que habían salido 7 demonios. Eso es todo. Pero usemos un poco la imaginación. ¿Qué hace un demonio? Pervierte. ¿Qué más? Atormenta. ¿Alguien más dijo algo? Corrompe.
Ah, claro, lascivia. En resumen, Jesús dijo, el enemigo viene para hurtar, matar, destruir. Roba todo lo bueno que hay en la persona. Mata, lentamente o de una vez, pero mata y destruye. Entonces, ahí están reunidos muchas actividades demoníacas. Pero ella no solo tenía uno, tenía 7. Y la referencia más cercana que tenemos a una persona poseída por muchos demonios es el endemoniado de Gadara, que usted debe conocer. Ya habrá leído, ¿no? El endemoniado gadareno en Lucas 8, no, perdón. Sí, ahí mismo en Lucas está más adelante. Sí, en el 26, el endemoniado gadareno. Bueno, usted conoce la historia del gadareno. Él vivía sin ropa. El hombre andaba desnudo. Él no tenía capacidad de controlar sus pensamientos ni su cuerpo. Su capacidad de razón estaba rendida a la actividad demoníaca que había en él. Su cuerpo estaba completamente destrozado, se hería con piedras, se cortaba con cualquier objeto filoso. Él laceraba su cuerpo, se lastimaba, porque eso le causaba placer a los demonios internos del hombre. No comía el alimento común. Vivía en un cementerio, en los sepulcros. Ahora, póngase a pensar en esto, hermano. Que usted pase por un cementerio y le sale un hombre corriendo desnudo, chorreando sangre que viene hacia usted. Hágase la idea. Así lo describe la Biblia. Dice que la gente evitaba pasar por aquel camino. O sea que era algo que daba miedo. La gente evitaba pasar por aquel lugar. Y cuando Jesús lo confronta y le pregunta su nombre, le dijo que su nombre era Legión porque somos muchos. Dijo el demonio, no el hombre. Dijo los espíritus que estaban en él. Legión me llamo, le dijo, porque somos muchos. Eso es lo único que nosotros sabemos, una idea que nos da la Biblia de cómo luce una persona con muchos demonios adentro. Pues la Magdalena tenía 7. Tal vez no era el caso como el gadareno, pero otra vez usemos la imaginación. Si el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir, con seguridad María Magdalena estaba enferma de alguna enfermedad que la iba a matar poco a poco, porque el enemigo vino a matar. Con seguridad la Magdalena no podía dormir, probablemente era depresiva, porque el enemigo vino para hurtar. Y cuando el enemigo hurta la paz de un corazón, de un alma, esa persona no va a poder ni dormir. Va a vivir en ansiedad y en depresión constante. Entonces, solo ahí usando la imaginación tenemos ya que o estaba enferma de alguna situación que la podía matar, probablemente estaba en depresión, no podía dormir, tenía insomnio, probablemente sufría de soledad. El enemigo vino a destruir, probablemente estaba abandonada de su familia, probablemente su familia había sido destruida. Alguien mencionó que los demonios producen también lascivia, probablemente la mujer, algunos dicen, ahí sí que no soy yo ni la Biblia, algunos estudiosos dicen que era prostituta, que tampoco es difícil imaginárselo. Porque se habían 7 demonios en ella y uno de esos demonios era un demonio de lascivia, fácilmente la pudo haber arrastrado a la prostitución. De hecho, otra vez la gente, personas que tienen muy buena imaginación dicen que pudo haber sido la mujer sorprendida en adulterio, que la Biblia dice que iban a apedrear y Jesús la salvó de ser apedreada. Probablemente existe la posibilidad. La Biblia no dice que sea ella. Otros dicen que fue la mujer que derramó el frasco de perfume en los pies de Jesús, que dijo el dueño de la casa, Simón, si Jesús supiera que esta mujer es pecadora, si él viniera de Dios, si este hombre fuera un maestro, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es pecadora. Puede ser que haya sido ella, también la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que tenía 7 demonios alojados en su mente. Bien, imaginémonos entonces la condición extrema en la que ella estaba. Prisionera de enfermedades, de vergüenza, de miedo, de depresión. Probablemente prostituta. Pero a la orden de Jesús, en un momento que tampoco se nos describe, a la orden de Jesús, los demonios que la atormentaban huyeron. Tenemos ejemplos bíblicos de gente que fue sanada con una palabra, con un toque, con una orden.
Gente que fue liberada de un demonio solo porque Jesús lo mandó: vete, sal de él y no vuelvas más a él. Y el demonio salió corriendo despavorido. Los demonios fueron expulsados. No sé si uno por uno, como en el Gadareno, todos a la vez salieron del hombre. Pero María, a partir de ese día, ella empezó a dormir bien por las noches. Ya no le importó si estaba sola o no. La enfermedad se fue de su cuerpo, la depresión desapareció, la ansiedad también. De repente la mujer estaba en su perfecto orden mental, espiritual y físico. Y ya no necesitó más la misericordia de los demás, sino ahora ella podía valerse por sí misma. Probablemente ni trabajaba, fíjense. Porque una mujer en una condición inestable mentalmente, en aquel tiempo era muy difícil que le dieran trabajo. Probablemente hasta mendigaba, probablemente. Jesús le devuelve la vida. Jesús le devuelve el lugar que le correspondía. Jesús la vuelve a meter a una sociedad para que sea un elemento productivo de la sociedad. Y María no lo olvidó. Y María guardó agradecimiento en su corazón. La Magdalena guardó agradecimiento, le agradeció mucho y amó mucho a Jesús. Algunos dicen, y esto también, no lo tome para nada en serio, pero como están por ahí las habladurías, tengo que mencionarse. Algunos dicen que fue la esposa de Jesús, fíjense. Cosa ridícula. Pero de que amó a Jesús, como todas aquellas personas que recibieron de él beneficios, bendiciones. En Lucas 7:47 Jesús habla de esta mujer que ungió a Jesús con perfume. Y Jesús dio una declaración importante, precisamente a Simón. Por lo cual te digo, Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahí el Señor nos da un principio. Cuando usted viene a Cristo y siente que no necesita mucho: Señor, yo no necesito mucho, solo que apretes una tuerquita aquí, solo que apretes un tornillo aquí y ya eso es todo lo que yo necesito, Señor. Viene el Señor y aprieta esa tuerca, ese tornillo y va, gracias, ahora me voy y sigo con mi vida, no te necesito y te veo el otro año cuando se me afloje otra tuerca. Y nos vamos. Entonces la persona siente que no se le perdonó mucho, por lo tanto su amor no es tan intenso hacia Cristo. Pero venimos unos, hermanos, que teníamos la vida completamente destrozada. No era una tuerca floja, todas las piezas estaban en el suelo. Necesitábamos ser rearmados. No necesitábamos un retoque, no, era rearmado de nuevo. Entonces cuando el Señor vino e hizo eso, ya no nos podemos apartar de él. Me cuento en ese grupo. Me cuento en aquellos a los que el Señor rearmó por completo. De hecho, eso es lo que es el nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Nos rearmó. Y cuando el Señor hizo eso, ya no nos podemos alejar de él. El Señor se metió en nuestros pensamientos y ahora todo lo que pensamos tiene que ver con Cristo. Todo lo que hacemos tiene que ver con Cristo. Cada cosa, cada decisión a tomar, tenemos que consultarla con Cristo. Y la Magdalena era uno de estos. Le amó mucho porque ella sintió que se le perdonó mucho. Hermano, eran 7 demonios adentro. Y el Señor le cambió la vida. Y ella empezó a agradecer. Y agradeció hasta el extremo. ¿Cómo era el agradecimiento de María? Nos vamos a centrar los minutos que faltan en la forma como ella agradeció. En primer lugar, María agradeció con sus bienes y con su servicio, fíjense. Allí mismo en el 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, dice el 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿cómo? Con sus bienes. ¿Qué son bienes? ¿Qué más? Dinero. Fíjense que Jesús era humilde. ¿Ya sabían ustedes? Jesús era humilde. Él aceptó la ayuda de los demás. A veces el orgullo nos gana de tal manera que no aceptamos la ayuda de los demás, fíjense. Jesús era humilde. No solo aceptó la ayuda, eran mujeres
¿Qué se piensa hoy de un hombre al que le ayudan a mujeres? Se puede imaginar la fama que Jesús estaba ganando, ¿no? En la sociedad. Si lo que pasó en María, la sanidad interior que hubo en ella, probablemente no hubo testigos. Probablemente solo ella supo lo que Jesús hizo en su interior. Para muchos quizás siguió siendo la mujer loca que antes era. Y ahora esa mujer loca le da dinero a Jesús. ¿Cómo cree que quedó el testimonio de Jesús? La imagen de su reputación. Pues Jesús era humilde y aceptó el dinero, aceptó el servicio que estas mujeres le brindaban con sus bienes. Probablemente le alimentaba a Jesús también. Probablemente le hizo el almuerzo más de alguna ocasión. Y Jesús lo aceptó. Entonces María agradeció con sus bienes y su servicio. Marcos 15. Leamos en Marcos capítulo 15 versículos 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos. Esto fue durante la crucifixión. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Énfasis ahí, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. María aportaba de sus bienes y también le daba su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque se sintió muy amada, muy perdonada. Y como mucho se le perdonó, ella mostró mucho amor. Ella llevó su gratitud al extremo. No consideró que lo que ella tenía o lo que ella podía hacer era solo para sí misma. Jesús le había dado tanto amor con haberla liberado de esa carga, esa opresión que ella tenía, que ella no consideró que lo que tenía era valioso para guardarlo para ella, sino que lo compartió con Jesús y lo hizo partícipe de sus bienes y de su servicio. Ella agradeció con lo que tenía, pero también agradeció con su presencia. Ella seguía a Jesús donde él iba. Ella quería estar cerca de él. Ella quería escuchar más de él, conocerlo mejor, saber qué Jesús pensaba, ver cómo actuaba en cada situación. ¿No es eso el evangelio para nosotros hoy, hermano? Cada situación que se presenta, tenemos que buscar qué haría Jesús en esa situación. Tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de esto. A veces batallamos, hermano, porque no buscamos. No a veces, siempre que nos toca batallar en algo, porque no buscamos la respuesta en el Señor. El Señor tiene respuesta para todas sus necesidades. Si es una actitud, una conducta que usted quiere dejar, el Señor le da la solución. Si es algo que usted necesita hacer y no sabe cómo hacerlo, el Señor le da la situación, la solución. Si es una situación en la que se metió y no sabe cómo salir, el Señor también tiene una respuesta. Así que María siguió a Jesús por todas partes. Tanto que cuando Jesús estuvo en la cruz, ella estuvo allí también. El gran Pedro huyó. El gran Pedro, hermano. El hombre que sacó una espada para defender a Jesús en el Getsemaní. A la hora de la crucifixión, Pedro huyó. Mateo huyó. Jacobo huyó. De hecho, aparte de Juan y María, la mamá de Jesús, la Magdalena estaba ahí al pie de la cruz. Mírenlo en la Biblia. Juan 19, 25. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Obviamente, María Magdalena vio a Jesús morir. Ella estaba en el Gólgota, en el Calvario. Ella escuchó el martillo, el ruido del martillo atravesando con los clavos la piel de Jesús. Ella escuchó el crujir de la piel de Jesús romperse bajo el peso del clavo. Ella escuchó el sonido del metal del martillo unirse al metal del clavo. Ella escuchó los sonidos de la crucifixión, esos sonidos de muerte. Ella los escuchó todos.
Ahora, piense por un momento, para las hermanas es más fácil. Piense por un momento en el corazón de una mujer, el corazón de María Magdalena, que había recibido tanto amor de Jesús, que lo siguió por todas partes, lo sirvió con todo lo que tenía. Ahora ve que están asesinando a Jesús. ¿Cómo cree que se sintió el corazón de la Magdalena en ese momento? El hombre que le había devuelto el significado a su vida. El hombre que le había dado significancia a su existencia de nuevo. Ahora está siendo torturado y muerto. No hay manera de sacarlo de ahí. Y la Magdalena quiso estar presente ahí. ¿Por qué razón? Porque amó mucho. Porque ella fue rearmada por Jesús. Su vida fue devuelta por Jesús. Ella quiso estar allí. Pedro corrió. Yo pude haber esperado que cualquier discípulo corriera, menos Pedro, hermano. Era un hombre demasiado masculino. Pero Pedro corrió, pero la Magdalena no. A ella no le importó si la mataban, a ella no le importó si la atrapaban también, si la aprisionaban. Así que ella se quedó y agradeció con su presencia. A veces, hermano, hasta las palabras salen sobrando. A veces la presencia es lo único que se necesita. Si usted está presente en un momento significativo de otra persona, su presencia dice mucho. En el momento de dolor de alguien, el que usted esté al lado dice bastante, aunque no hayan palabras. La Magdalena no dijo nada, pero estuvo al pie de la cruz. Jesús desde arriba, agonizando, vio hacia el suelo y vio a Magdalena allí. Ella agradeció hasta el extremo con su presencia en la cruz. Y agradeció también con su presencia en el sepulcro. Cuando fueron a sepultar a Jesús, ¿sabe quién iba detrás de José de Arimatea y de Nicodemo? La Magdalena. Dice que ella iba detrás para ver dónde lo dejaban, para ver dónde le ponían. Ella iba detrás del grupo que fue a sepultar a Jesús. Busquémoslo. Mateo 27. Versículo 61. Leamos desde el 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí, ¿quién? María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Leamos un poco más adelante en el 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron ¿quiénes? Otra vez. Esta María no se podía quedar, hermano. María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ella primero fue a ver dónde lo pusieron. Después venía el día de reposo, donde nadie salió de sus casas. Y luego al siguiente día, después del día de reposo, la primera que se fue para el sepulcro, otra vez María Magdalena. Por eso quería ver dónde lo dejaban, para poder ir después. Pero el corazón de esta mujer estaba destrozado, hermano. No pierda de vista ese detalle. Ella sabía que lo que había pasado a Jesús no era algo que tuviera retorno, no había regreso, no había vuelta atrás. Él estaba muerto y ahora estaba en el sepulcro. ¿Por qué tener que rendirle homenaje, rendirle respeto a un muerto? Solamente porque el agradecimiento de ella era sincero. El agradecimiento de ella no se terminó con la muerte de Jesús. Bueno, ya está muerto, ya no le agradezco más. No, es que su agradecimiento era sincero. Su honra hacia Jesús, el honor que ella quería brindarle a Jesús, trascendió la muerte. Ella quería honrar hasta el cuerpo de Jesús. Tan grande fue el vínculo que se generó en esta mujer con Jesús, por lo que Jesús hizo por ella. Y dice en el versículo, en Lucas 16:10, el Señor hizo una declaración preciosa. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero esta parte, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. María Magdalena fue al sepulcro.
¿A qué fue María Magdalena? La Biblia dice que ella fue a ungir el cuerpo de Jesús para que el cuerpo de Jesús yaciera en el sepulcro según el rito, los ritos antiguos, preparado con ungüentos, con aceites, con especias, para que la descomposición del cuerpo no fuera tan explosiva, tan desagradable. Ella quería que el cuerpo de Jesús estuviera perfectamente conservado, perfectamente guardado en aquel sepulcro. Ella nunca se esperó llegar al sepulcro y encontrar a Jesús con vida, pero como el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, Jesús tenía guardado para María algo más. Jesús escogió a María Magdalena como el primer testigo de su resurrección. En Marcos 16:9 encontramos una declaración impresionante. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a quien cree. Si alguien se merecía ese honor, era María Magdalena. Si alguien se merecía ser el primer testigo del Cristo resucitado, fue la mujer que había agradecido con todo su corazón, a la que mucho se le había perdonado y que mucho lo amaba. Podríamos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que aparte de la mamá de Jesús, la persona en la tierra que más amó a Jesús mientras estuvo con vida fue María Magdalena. Sin temor a equivocarnos. No hay ningún libro escrito por María Magdalena. No tenemos el evangelio de María Magdalena, las cartas de María Magdalena a las iglesias. No tenemos nada escrito de ella. Uno pensaría que el Señor iba a escoger a Pedro para que fuera el primer testigo, o a Juan, el discípulo amado, pero el Señor escogió a María Magdalena porque su amor era un amor puro, un amor trascendental. Ella amó al máximo y agradeció hasta el extremo también. En Juan 20 encontramos toda la historia de cómo Jesús se le apareció a esta mujer en primer lugar y de cómo el Señor no la dejó sin una recompensa. Para los que piensan que Jesús solamente recompensa con bienes materiales y con honor y honra, no, a veces el Señor recompensa con más trabajo. Juan 20, versículo 11. Antes de leerlo, María fue al sepulcro, pero no encontró la piedra en el lugar correspondiente, encontró la piedra quitada. Y como la piedra no estaba, corrió a decírselo a los discípulos. Lo primero que hubo en su mente fue, se llevaron el cuerpo de Jesús. Vinieron Juan y Pedro al sepulcro y María se vino de nuevo con ellos. Mire que esta mujer hizo 2 viajes al sepulcro en aquella mañana. Vino primero sola, vio la piedra quitada, regresó a los discípulos, les dijo, vino de nuevo con Pedro y Juan, pero María estaba afuera llorando. Aquellos 2 entraron al sepulcro y no encontraron nada. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque no estaba Jesús. Lo último que ella pudo haber pensado fue que resucitó. Lo primero que pensó, se robaron el cuerpo. Quizá lo despedazaron ya. Quizás se lo dieron a unos perros, a los animales. Quizás lo fueron a tirar a un basurero, al crematorio. Y María estaba afuera llorando. Ya no podía ni siquiera despedirse de Jesús como ella hubiera querido. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ya Pedro y Juan salieron corriendo de regreso a la ciudad a decirle a los demás que el cuerpo de Jesús no estaba. Pero María se quedó en el sepulcro. ¿Por qué se quedó? Yo creo que se quedó buscando alguna pista, esperando alguna pista. Bueno, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles, versículo 12, con vestiduras blancas, que estaban sentados del uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nosotros sabemos que eran ángeles, ella no sabía. Curioso, ¿por qué no se fue el escritor, Juan en este caso?
¿Por qué no siguió la historia de los que iban corriendo? Juan, el escritor, era uno de los que regresaron corriendo. ¿Por qué no nos cuenta Juan lo que le pasó a él y a Pedro cuando fueron a decirle a los demás que Jesús no estaba en el sepulcro? No, Juan nos lleva a lo que pasó allí en el sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 3, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y si ese se han llevado, y si ella pensó que eran ellos, porque ustedes se han llevado. ¿Qué estaban haciendo dos hombres en la mañana en el sepulcro? El cuerpo de Jesús no estaba, y de repente los ve ahí. Ah, ustedes se lo llevaron, porque se han llevado el cuerpo de Jesús y no sé dónde lo pusieron. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado. Ya vio, pensó que los dos de adentro habían sido primero, y luego vio a otro afuera. Ah, no, dijo, este fue entonces. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Usted se hubiera ofrecido cargar un cadáver? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué tono usó Jesús para que ella lo reconociera por el tono de su voz? Recuerda que estaba amaneciendo, todavía estaba oscuro, ella no miraba muy bien en medio de las sombras, pero el tono con que la llamó. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Jesús sabía que la fidelidad de María ahora hacía seguro, garantizaba que el mensaje que le había dado lo iba a transmitir fielmente. Toda la tristeza que aquella mujer había acumulado en los últimos días, en las últimas horas, desapareció de pronto, y el Jesús resucitado le da otra tarea más que hacer. A usted y a mí, a nosotros, también el Señor nos promueve si somos fieles, pero solo si somos fieles, hermano, en lo poco. En lo poco que el Señor nos ha puesto a hacer, el Señor está probando nuestra fidelidad, probando qué tan en serio tomamos su evangelio. ¿Es algo serio para usted el evangelio? ¿Cristo y sus mandamientos son algo serio para nosotros? Estamos siendo probados, hermano. Estamos siendo evaluados por el Dios eterno. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si nosotros somos fieles en lo poco que el Señor nos ha confiado hasta hoy, Él nos va a dar más responsabilidad, más trabajo por hacer. Y eso está escrito en Mateo 25, 23. Mateo 25, 23, en la parábola de los talentos, que es una parábola del reino de los cielos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál era la cualidad más destacada de María mientras Jesús estuvo con vida? Su servicio en agradecimiento. El agradecimiento de María sobrepasó todas las expectativas. Nadie agradeció como María, hermano. Hubo 9 leprosos que ni siquiera regresaron, después de limpios, ni siquiera regresaron a decir gracias. María no solo dijo gracias con palabras, ella lo mostró con su servicio, lo mostró con el aporte de sus bienes, lo mostró acompañando a Jesús a donde iba. Ella mostró una y otra vez todo su agradecimiento estando presente.
Y como fue fiel en poco, el Señor le encomendó el trabajo más importante que Jesús tenía en ese momento para alguien. Ve y dile a mis hermanos. Ve y diles. Él sabía que ella lo iba a hacer exactamente como él se lo había mandado. Y el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Para nosotros, un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y yo le pregunto hoy, antes que usted llegue a ese día, hermano, ¿está siendo usted fiel con lo que el Señor le ha confiado? No me responda. Quiero que se lo responda usted. Lo que el Señor le ha confiado, ¿está usted siendo fiel? En todas las áreas en las que se nos puede confiar algo. Se le ha confiado a usted una familia. Se le ha confiado a usted hijos. Se le ha confiado a usted un cónyuge. Se le ha confiado a usted dinero material o cosas materiales. Todo eso, hermano, no es suyo. Usted es un mayordomo. Usted está administrando los bienes de Dios. Sus hijos son herencia de Jehová. Su pareja, su cónyuge es un hijo o hija de Dios a quien usted edifica o destruye. Lo mismo es con sus hijos. El dinero que usted gana no es porque usted es muy inteligente, es porque el Señor quiere que usted lo administre. ¿Cómo estamos administrando la obra del Señor? ¿Cómo estamos administrando los bienes del Señor? ¿Es fiel en lo poco? ¿Estamos siendo fieles en lo poco? Sobre mucho el Señor nos pondrá. ¿Qué es ese mucho? Bueno, para María significó dar una noticia trascendental, dar la noticia más importante de todas las épocas, hermano. Para ella significó eso. Después la vida de María ya no se dice más en la escritura, desaparece en la historia. Pero yo le aseguro, esa mujer tiene un lugar de honor, de privilegio en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo poco aquí abajo. El Señor, estoy seguro, si no es que ella lo hizo, la va a poner sobre mucho en la eternidad. Sobre mucho. No me extrañaría que hubiera planetas con el nombre de María Magdalena. No me extrañaría galaxias en algún rincón del universo. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor le da más. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a fidelidad? Nosotros como María Magdalena hemos sido liberados. Tal vez no de demonios, o tal vez sí. O tal vez sí. El Señor nos ha dado una nueva vida. Yo reconozco, con mi mamá como testigo, reconozco, el Señor me dio una nueva vida. Una vida diferente a la que el rumbo que llevaba mi vida era un rumbo, hermano, para destrucción. El Señor me cambió el rumbo, el Señor me ha dado muchísimo. Y me liberó. Y lo liberó a usted. Y todavía el Señor sigue trabajando en nosotros. ¿Cómo está nuestro agradecimiento? ¿Agradecemos al Señor de verdad? Mire, hay un momento, hermano, y me da tristeza reconocer esto. Hay un momento en la vida si no de todos los creyentes, de muchos, en que pensamos que la gracia ya no la necesitamos. Pensamos que ya agarramos impulso como la locomotora del tren, que una vez que agarra impulso ya se mueve por inercia. Ya el peso que va arrastrando hace que se mueva. Y pensamos que ya hice lo primero, ahora ya me voy moviendo sin necesidad de que Dios me ayude. Y pensamos que lo que vamos obteniendo es porque ya lo merecemos. Hermano, mire, la gracia de Dios hace que todos los días, a cada segundo, usted y yo recibamos bendiciones. Usted no se ha ganado nada. No se confunda en esto. Usted no va a llegar a un momento del cristianismo en que ya usted se merece las bendiciones de Dios. Usted jamás, yo nunca voy a hacer nada para merecer ni la bendición más pequeña de Dios. Todo lo que yo recibo es por gracia. No lo olvide nunca. No es porque, qué buen ministro es el hermano, por eso él está. No, nadie es buen ministro a los ojos de Dios. Si a mí me extraña, todavía me extraña, ¿por qué no mandó ángeles a hacer el trabajo nuestro? Un ángel no se hubiera equivocado tantas veces como me he equivocado yo solo en esta noche. Pero nosotros, el Señor nos da el privilegio de ser sus voceros, de ser sus embajadores. ¿Para qué? Simplemente para que podamos participar de la mayor bendición que el Señor le ha concedido al ser humano, transmitir el mensaje del evangelio. Usted y yo no nos ganamos nada.
Todo lo que recibimos es por gracia y misericordia. Seamos agradecidos. Manifestemos nuestro agradecimiento estando allí en el momento en que el Señor nos necesite. Seamos fieles mayordomos con lo que el Señor nos ha confiado. Y cuando el Señor venga por su iglesia, mire, aquí en la tierra el Señor le va a confiar mucho más. Yo le puedo dar testimonio de eso. Aquí en la tierra el Señor le va a dar mucho más. Pero cuando llegue a la eternidad, oh hermano, el Señor lo va a poner sobre mucho. ¿Y qué cree que significará mucho en la mente de Cristo, en la mente de Dios? Para mí mucho significa mucho, hermano. Ahora imagínese para Dios. Si el Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero saber lo que significa mucho en los labios de Dios, en los labios de Cristo. Debe ser mucho, hermano, más de lo que usted y yo podemos imaginar. Seamos fieles al Señor y seamos agradecidos. No olvide de dónde el Señor nos sacó. No olvide el camino, el rumbo que llevaba su vida y el rumbo que lleva hoy. Íbamos hacia el infierno, ahora vamos hacia el cielo. ¿No es ese un cambio grande, drástico? Nuestra vida iba a la destrucción, ahora va a la victoria eterna. Eso es suficiente, hermano. Reconozcamos todos los días lo que el Señor ha hecho y vivamos agradecidos, sabiendo que el Señor nunca deja a sus hijos sin recompensa. Recompensó a María Magdalena y lo va a recompensar a usted. Póngase de pie. Y si usted quiere venir al altar, tenemos 5 minutos. 5 minutos en que podemos decirle al Señor: Señor, gracias. Podemos agradecer de palabra y pedir al Señor fortaleza. ¿Fortaleza para qué? La vida en esta tierra no se ha terminado todavía para nosotros. Vienen pruebas. Nuestra fe va a seguir siendo probada. Nuestra fe va a seguir siendo puesta a prueba. No porque Dios no sepa la fe que hay en nosotros, pero nosotros necesitamos saber qué tan pura, qué tan sólida es nuestra fe. Y para bien nuestro, nuestra fe va a ser probada. No le puedo decir cuándo, pero es un hecho que vendrá la prueba. Que el Señor nos dé la fortaleza suficiente para resistirla y además que nosotros podamos mantenernos firmes confiando en el Señor sobre todo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, mi Señor, estamos reconociendo delante de tu presencia que nos has dado mucho más de lo que jamás pudimos haber esperado. Señor, tú has bendecido a este pueblo en gran manera. Esta congregación, Señor, puede dar testimonio cómo a través de los años tú has sido misericordioso con ellos y los has bendecido. Yo puedo dar testimonio de mi vida personal, de cuánto, Señor, tú me has bendecido. Cómo has abierto las ventanas de los cielos sobre mi familia. Cómo has usado, Señor, a las personas que están alrededor mío para bendecirme. Y cómo lo sigues haciendo el día de hoy. Señor, tú nos perdonaste mucho. Nos liberaste, nos soltaste las ataduras que nos ataban al pecado. Soltaste las cadenas, rompiste las cadenas, Señor, que nos llevaban a pecar cada día. Nos diste una nueva vida, nos rehiciste, mi Señor. Nos hiciste nacer de nuevo. Ahora somos nuevas criaturas. Estamos agradecidos, cumpliendo lo que tu palabra dice, Señor. Aquel al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí me perdonaste tanto, Señor. Por eso mi amor, mi entrega, mi agradecimiento, mi servicio es sin condiciones. Señor, te vamos a servir hasta el último día de nuestra vida. Aquí, Señor, delante de tu altar nos comprometemos, como hombres y mujeres de Dios que somos, nos comprometemos a servirte, Señor, hasta el final de nuestra existencia. Nos comprometemos como padres a enseñar tu palabra a nuestros hijos, a dirigir a nuestros hijos en la fe. Si tú nos das vida, Señor, nos comprometemos también a instruir a nuestros nietos en la fe, a ser un modelo para ellos, Señor, a mostrarles cómo se vive el Evangelio. No enseñarles doctrina, teoría, teología, lo cual es bueno, sino enseñarles cómo se vive la fe día a día. Mi Dios, queremos ser como María Magdalena. Queremos tener ese agradecimiento profundo. Ella no consideró valiosa su vida cuando estuvo al pie de la cruz. Si la mataban no le importaba.
Si la crucificaban también no le importaba, ella quería estar cerca de ti, mi Señor. Y lo mismo es para nosotros ahora. A ella no le importó arriesgar su vida y nosotros queremos ese grado de agradecimiento, queremos tener ese grado de consagración a ti. Señor, te pido que bendigas a todos mis hermanos presentes, a mis hermanos y hermanas, Señor, que con sacrificio han venido este día al templo, han venido manejando, Señor, a este lugar. Se han privado del descanso que ya les correspondía, que lo tenían merecido después de un día de trabajo. Y se privaron por otras 2 horas de descansar para estar en este lugar, Señor. Eso es agradecimiento. Mis hermanos están aquí porque están agradecidos. Mis hermanos están aquí porque son fieles. Y tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Bendice a mis hermanos, Señor. Llévalos a servirte de maneras que ellos nunca se han imaginado. Promuévelos, Señor. Promuévelos, Padre bueno. Elévalos, mi Señor, a un grado de consagración que ellos mismos no han entendido, que ellos mismos no pueden imaginar. Sé que tú lo haces, mi Señor, y nos promueves en lugares que nosotros jamás imaginamos, porque no somos dignos. Pero tú, Señor, que eres bueno, por tu gran misericordia nos bendices al escogernos para trabajos tan sublimes. Bendice a tu pueblo, Señor. Esta es tu iglesia, tu cuerpo. Bendícelos cada día. Guárdalos a todo lugar a donde vayan, Señor. Dios del cielo, abre como siempre las ventanas de los cielos sobre tu pueblo. Cualquier necesidad, Señor, espiritual o material, física o mental, de cualquier naturaleza, que cualquier necesidad sea solventada en esta noche. Señor, si hay cadenas que necesitan romperse, rómpela, mi Señor. Si hay alguna inseguridad en algún corazón, si hay alguna situación negativa, Señor, que está afectando la mente de alguno de mis hermanos, si el enemigo está bombardeando con ideas falsas y negativas el corazón o la mente de alguno de tus hijos en este santuario, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de nuestro Señor, que sea rota toda cadena, Padre bueno, para honra y gloria de tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento repose sobre el corazón de tus hijos en esta noche. Esa paz con la que estoy seguro bendijiste a María Magdalena. Esa paz, Señor, que solo tú sabes dar. Gracias, mi Dios. Queremos estar siempre pegados a ti, mi Señor. Queremos estar siempre dispuestos a servirte. Queremos estar ahí en el momento necesario. Cuando tú tengas necesidad de enviar a alguien, Señor, que nosotros podamos ser ese alguien a ser enviado. Exactamente como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Queremos ser los primeros en levantar la mano. Cuando tú pronuncies esa frase, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Que nosotros podamos ser el primero en levantar la mano, Señor, para ser enviados. Que no rehuyamos tu servicio, que no nos escondamos para no servirte, Señor, sino que estemos ahí dispuestos siempre. Tú conoces los corazones, mi Señor, y un corazón dispuesto, un corazón contrito, humillado, tú no desprecias. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. En esta noche bendice a tu pueblo reunido en este lugar, y también tu pueblo, Señor, que está en sus hogares en este momento. A mis hermanos, Señor, que vinieron demasiado cansados de su trabajo o que no salieron a tiempo de sus labores, los bendecimos en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que el deseo de sus corazones era estar en este lugar, pero no les fue posible. Por favor, bendícelos ahí donde se encuentran. Mis hermanos que ya están descansando, gracias. Muchas gracias. Los que están fuera de la ciudad o del país, Señor, bendícelos hasta allá. Bendice a todos nuestros hermanos, a todo tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Y gracias por este momento, Señor. Permítenos seguir disfrutando de tu presencia todos los días, y en esta noche que podamos descansar tranquilamente. Gracias, mi Señor. Yo bendigo a todo tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos todo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.